Osvaldo Bayer es de esos invitados de lujo que no necesitan presentación y que es difícil presentar porque es historiador, es periodista, ha escrito tantos libros de los cuales hemos aprendido tanto que siempre es un placer tenerlo con nosotros y escucharlo. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pensamos en traerte especialmente porque vos vivís en Alemania hace mucho tiempo, entre Alemania y la Argentina, y en Europa y en Alemania en particular hay un problema muy serio con la cuestión de los inmigrantes. Entonces, la pregunta en realidad que yo te quiero hacer es, ¿hay un problema? ¿Se puede hablar de un problema cuando uno habla de seres humanos que llegan de Turquía a Alemania, de Libia a Italia, de Argelia a Francia? ¿Se lo puede definir como un problema? ¿Se pueden integrar? ¿No se pueden integrar? ¿Cómo se discute esto específicamente en Alemania y en Europa? Sí, es un problema profundo, muy grande, que se discute a diario. La experiencia que tengo en Alemania, justamente yo en los años 50 fui a estudiar y y Alemania se había producido el milagro alemán con las grandes inversiones que hacía el capital de Estados Unidos principalmente y y no había hombres porque habían muerto tantos hombres en la guerra y las mujeres fueron las que reconstruyeron Alemania, ¿no? Es decir, las que levantaron de nuevo las casas. De manera que hacían falta trabajadores y entonces, se importó, como se dijo, los Gastarbeiter, los trabajadores huéspedes, como diciendo que eran huéspedes nomás, no para siempre. Y y así llegaron casi 500.000 de trabajadores italianos y españoles principalmente. Bueno, y se empezó a cambiar la sociedad alemana en ese momento, pero siempre fue para adelante esa industria, cada vez más gente. Además, el capital alemán le gustaba traer esos obreros porque así, mantenían bajo los salarios, ¿no? Al haber tantos o al haber justamente cubrirse todos los puestos de trabajo, no había tanta exigencia de los pocos trabajadores alemanes. Y comenzó entonces una especie también de enemistad un poco entre los trabajadores, ¿no? Porque realmente los extranjeros hacían bajar el salario sin querer con su presencia allí. Y después se sumaron los millones de turcos. Bueno, y en los años 70 siguió esto, ya no vinieron españoles ni italianos y se importaron, como se dijo, trabajadores turcos. Y tanto es así que actualmente hay 2 millones de turcos. Y esta competencia entre trabajadores inmigrantes y trabajadores locales, hoy subsiste y el tema de la crisis, ¿la ha agravado o la crisis es una excusa para tratar de dejar a esos trabajadores inmigrantes de afuera? No, el problema es que ningún país de Europa puede vencer a la desocupación. Es decir, Alemania siempre oscila en 4 millones de desocupados. Fíjese lo que significa eso, tener 4 millones de desocupados. Ahora tiene una especie de 3 millones y 200.000, pero es exactamente lo mismo. Y además, esos 2 millones de turcos han transformado también un poco la sociedad alemana y últimamente ha sido bestseller escrito un libro nada menos que de un socialdemócrata, es decir, de un socialista, se llama Sarrazin el hombre. Es decir, el libro se llama Alemania busca su fin, ¿no? Dice que a través de la invasión, como dice él, de los trabajadores turcos y de las familias turcas y de la juventud turca y todo lo demás, se va a acabar la cultura alemana. Él dice que no es racista igual. Él dice que no es racista. Aclara que no es racista. Claro. Bueno, y uno lo ve en por ejemplo, cada vez hay más mezquitas en Alemania, las iglesias musulmanas. Cada vez hay menos iglesias cristianas, principalmente católicas. Es decir, es impresionante cómo el alemán ha abandonado el catolicismo, que era casi un 50%. Alemania era el país que más dinero daba al Vaticano, de ahí que los cardenales italianos votaron por el Papa Ratzinger, ¿no? Para ver si los alemanes paraban con irse de la iglesia. Ahora, disculpame, Osvaldo, estamos viendo imágenes también para los televidentes que muestran un restaurante que podría ser típicamente turco en Alemania o árabe en Francia y como vemos en alemán, cómo esto cambia también no solamente la cuestión religiosa, sino la cuestión de la vida cotidiana, claro, hasta la comida y los grupos neonazis que están en contra de los inmigrantes. Los restaurantes turcos son más baratos, la comida es muy buena y todo lo demás, y por ejemplo, hacen
unos sándwiches preciosos para los estudiantes y los estudiantes se van a comer siempre allí a comprarse los sándwiches con los turcos. Osvaldo, Eso, claro, trae la competencia, ¿no? Osvaldo, yo te quería traer un poco a la realidad, porque ahora hay otro tipo de migración, lamentablemente, y es por los desplazamientos que produce la guerra. Por ejemplo, con el caso Libia, están gente yéndose a Túnez. Hoy leía que en Misrata también hay colas enteras de gente que quiere tomar barcos para irse a Bengasi o irse a Lampedusa. Y esta semana, de hecho, hubo un problema, la semana pasada, que Francia cortó un tren, no dejó que un tren italiano con inmigrantes, creo que tunecinos, pasara sus fronteras. Y de hecho están hablando de derogar o por lo menos suspender el Tratado de Schengen, que fue un logro de la Unión Europea. Esto de que no tuviera fronteras, la Europa sin fronteras, fue un logro, y ahora resulta que esto se viene abajo porque por las guerras. ¿Qué reflexión te merece toda esta situación? Bueno, sí, realmente son problemas que se crean muy grandes para Europa, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene 250.000 exiliados, es decir, dado que se contempló la ayuda que muchos países dieron a los exiliados alemanes durante el nazismo, y la República Federal de Alemania se comprometió siempre a proteger a los exiliados. Bueno, pero eso es un número cada vez más grande, ¿no? Hoy el problema principal lo tiene Italia, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo justamente cómo un barco con inmigrantes intenta llegar a Italia. Es el país que, bueno, por un lado porque tuvo lazos, digamos, coloniales con estos países, pero además porque queda más cerca también, ¿no? Y de ahí quieren pasarse a todo el resto de Europa. Claro, el tema es lo que planteaba Telma, Osvaldo, respecto de este famoso acuerdo de Schengen, que no hubiera fronteras internas. ¿El flujo de inmigrantes puede llegar a cambiar eso? ¿De que se vuelvan las fronteras para tratar de evitar que pasen de un país a otro? Sí. Yo creo que se va a llegar a eso si sigue así, ¿no? Los problemas africanos y los problemas de los países árabes. Se está discutiendo mucho, no se sabe cómo, es decir, el gobierno de la Merkel no sabe cómo resolver ese problema también, ¿no? Así que es un problema grande, primero, sobre todo por la falta de trabajo. Están padeciendo esa crisis tremenda, por ejemplo España, la misma Italia. En Italia del Norte hay mucha gente desocupada. Entonces eso trae violencia, y eso se lo ve al extranjero que llega como un enemigo. Bueno, el incremento de los líderes de derecha, ¿no? Como Le Pen. Bueno, claro, por supuesto. Y lo mismo, pues la religión y por ejemplo, el problema de los turcos en Alemania es sus religiones y que no acatan las costumbres de los alemanes. Por ejemplo, esto del chador, ¿no? Del pañuelo de las mujeres, por ejemplo, y cuando una mujer es infiel, allí el marido o los hermanos la matan. Ocurre mucho eso, y eso hay una gran reacción, por ejemplo, de las mujeres feministas contra los hombres turcos en ese sentido. Ahora, y no hay forma de que se mejoren en eso, ¿no? Es decir, siguen con esas costumbres dictadas por la religión. Y en este debate no aparecen las alternativas o las propuestas de integrar, porque uno ve y observa que el debate es o entre los neonazis o entre sectores socialdemócratas pero que también plantean el tema del rechazo al inmigrante. Sí. Bueno, por ejemplo, los hijos de los turcos ya entran en los partidos políticos. Por ejemplo, el dirigente máximo del Partido Verde es el hijo de un turco, por ejemplo. Y el presidente del Partido Liberal es un vietnamita, ¿no? Es el típico vietnamita, que tiene apellido alemán porque fue protegido por una familia alemana cuando vino. Es decir, se notan esas cosas, esa influencia de todo especie de 20% de extranjeros en Alemania. Sí. Bueno, gracias Osvaldo por acompañarnos, tratarnos de ayudarnos a pensar un poco en este breve tiempo, pero vas a estar también en la Feria del Libro y a la noche. A las 21, sí, estamos en la sala Jorge Luis Borges, justamente a hablar de ¿saben de quién? De Vargas Llosa. Bueno, ¿qué día que tienen entonces? Nos van a ver a nosotros a las 5:30, después se quedan, recorren y lo van a ver a Osvaldo Bayer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Osvaldo.